y Donald Trump busca controlar la venta del petróleo venezolano indefinidamente. Y Chevron, la única compañía que opera en Venezuela, busca negociar con el gobierno estadounidense una extensión de la licencia para seguir extrayendo crudo. Vamos a hablar de este tema y estamos ya en comunicación con Leandro Dario, que es politólogo, especialista en política internacional, en economía, finanzas y negocios, un gran expertise y subdirector del diario El Cronista. Leandro, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Silvina? ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, siguiendo muy de cerca todo lo que pasa en Venezuela desde el punto de vista político, estratégico y económico. Leandro, el presidente Donald Trump está decidido a comercializar el petróleo venezolano. Hoy, hace un ratito, leíamos una nota de fondo de The Washington Post que señalaba: Estados Unidos no necesita el petróleo de Venezuela. ¿Por qué lo hace Trump? Es cierto que no lo necesita en el corto y mediano plazo. Recordemos que Estados Unidos es el mayor productor hoy mundial de petróleo. Tiene petróleo no convencional, shale oil, el mismo petróleo que tiene Argentina en Vaca Muerta. Por otro lado, Venezuela es la mayor reserva de petróleo del mundo. Esas dos cuestiones es la que está administrando, gestionando en estos momentos la Casa Blanca, Donald Trump. Por un lado, su propio país, que es el mayor productor, y por otro lado, Venezuela, que es una potencialidad. Las reservas no es lo mismo que la producción, es algo que puede llegar a tener la producción en caso de que haya una larga inversión. Los especialistas en energía están hablando de que se necesitaría una inversión de 100.000 millones de dólares y que la industria petrolera en Venezuela recién se recuperaría dentro de 8 o 10 años. Recordemos que es una industria que está generando muy poca producción porque Venezuela arrastra décadas de falta de inversión, de declive económico y también de riesgo jurídico. Hubo muchas empresas que tuvieron problemas y tuvieron que salir. La única que quedó, como vos decías, es Chevron. Pero la historia de Estados Unidos y Venezuela es una historia de larga data en cuanto a comercialización de petróleo. Recordemos un dato más: el petróleo de Venezuela es pesado y extrapesado. Esto significa que necesita una refinación especial, refinación que se produce dentro de los Estados Unidos. Hola, Leandro. Es lo que se llama petróleo de mala calidad, porque necesita justamente un tratamiento más importante. Ahora, hay una conferencia que organiza Goldman Sachs en estos días y justamente convoca a las empresas petroleras de Estados Unidos. Pero las empresas petroleras han dejado trascender, inclusive después de comunicaciones directas con Donald Trump: bueno, sí, invertimos, pero danos seguridad jurídica, porque hoy por hoy sigue el régimen chavista en el poder. ¿Crees que eso puede demorar las inversiones? Yo creo que sí, Jorge, porque justamente la industria petrolera es una industria capital intensiva. Esto significa que necesitas enterrar, invertir grandes sumas de dinero. Estamos hablando de miles de millones de dinero para, en un lapso de tiempo que generalmente es largo, 10 años, 15 años, empezar a tener réditos vía producción. Por eso yo creo que las empresas de los Estados Unidos van a ser cautelosas, seguramente van a querer ver y esperar cómo siguen los eventos políticos dentro de Venezuela, cuán fiable es esta transición lenta, pero hasta el momento que parece bastante ordenada entre las gestiones, como vos recién remarcabas, de Marco Rubio y Delcy Rodríguez, los hermanos Rodríguez. Ver cómo sigue ese periodo para ver si invierten o no. No creo que en el corto plazo inviertan. Y esto se está viendo reflejado, estas expectativas que yo te digo, también en el precio del barril de petróleo. Hoy el barril de petróleo rebotó y terminó de operar en la rueda de hoy a $58 el barril, que es el mismo precio que tenía antes de la intervención de los Estados Unidos el 3 de enero en Venezuela, que terminó con la captura de Nicolás Maduro. Con lo cual yo creo que en el corto plazo una sobrereacción del mercado con la caída del precio del petróleo, pero que de a poco se está acomodando todo y vuelve el precio del petróleo a sus valores previos, y las empresas creo que están cautelosas esperando antes de tomar cualquier decisión de inversión. Leandro, y frente a esta cautela de las empresas, hay otra cuestión que nos resulta muy llamativa y que es muy importante tener en cuenta antes de resolver una inversión. Estados Unidos asegura que es él quien va a administrar la venta del petróleo venezolano y a la vez quien va a administrar el dinero que se produzca en este sentido.
¿En qué cuentas? ¿Con qué transparencia? ¿Con qué marco normativo? Es interesante porque hasta ahora lo poco que conocemos es a través de los posteos de Donald Trump en su red social, Truth Social, donde dice que este acuerdo comercial supuestamente va a ser petróleo venezolano por productos de Estados Unidos, es decir, que Venezuela se habría comprometido a comprar productos de los Estados Unidos, desde alimentos hasta productos como bienes de consumo durables. Bueno, hay que ver qué pasa con eso, hay que ver cuánta estabilidad logran los hermanos Rodríguez para gobernar esta difícil transición en Venezuela. Hay que ver si no hay disputas dentro del chavismo que modifican la relación de fuerzas. Hoy no está claro cómo eso va a continuar. Lo que sí sabemos es que Donald Trump tiene un interés manifiesto por convertir a Venezuela en un nuevo socio comercial y alejarlo de las garras de quien era su principal aliado en la región, que era Cuba. Venezuela le vendía petróleo subsidiado a Cuba, casi regalado, te diría, y esta interrupción de este suministro de Venezuela a Cuba introduce un nuevo elemento que es serios problemas económicos en Cuba y la posibilidad de que el régimen cubano colapse, implosione desde adentro o que incluso la Casa Blanca tome alguna decisión de intervenir en ese país también en el mediano plazo. Bueno, el otro dato viene de China, que ya está buscando la posibilidad de comprar petróleo en Canadá, le va a salir más caro, y de invertir en Canadá le va a salir más caro, por supuesto, pero evidentemente es un socio estratégico de Venezuela hoy y va a tener que comprarle China, le va a tener que comprar petróleo a Estados Unidos, si se sigue la lógica de Donald Trump. Sí, seguramente China va a tener que empezar a buscar otras fuentes de suministro y China en este momento, mientras estamos hablando, debe estar muy preocupada también con lo que está pasando con respecto al petróleo en otro punto del mundo. Estoy hablando de Irán. Hay protestas de la población en las calles de Irán en este momento mientras hablamos en contra del régimen de la Revolución Islámica. China es uno de los compradores del petróleo iraní también. Irán, otro país que está sancionado por los Estados Unidos, con lo cual el único que le puede vender su producción es a China. Ahí China seguramente está mirando el tablero mundial y muy preocupado por el suministro de petróleo, seguramente buscando otros países que puedan ser oferentes de ese elemento crucial para la industria china. Pero hay otro actor a nivel internacional que es muy importante en este escenario y es Rusia. Hace pocas horas nos enteramos de que fue interceptado un buque que en teoría estaba sacando petróleo venezolano y ese buque tenía bandera rusa. ¿Afecta en la ecuación energética? ¿Puede llegar a afectar esta tensión en la negociación que Rusia y Estados Unidos tienen respecto del desenlace de la guerra en Ucrania? Está todo atado a eso, a esa negociación, a la negociación que se está dando por Ucrania. Rusia, recordemos que desde que invadió Ucrania fue sancionado no solo por la Unión Europea, sino también por los Estados Unidos y prácticamente salió del mercado internacional del petróleo y terminó vendiéndole su crudo a China, a Irán, a muy poquitos países que aceptaron comprárselo más allá de las sanciones que le había impuesto Occidente, con lo cual Rusia seguramente también es otro de los actores muy preocupados con lo que sucedió en Venezuela, pero también con la negociación en Ucrania. Necesita cerrar esa negociación, no te digo en el corto plazo, pero lo más rápido posible para poder volver al mercado global de petróleo, un mercado global que está sostenido por dos actores en este momento, por los Estados Unidos, el mayor productor mundial, y por la OPEP. En la OPEP el actor principal es Arabia Saudita. Esos son los actores que mueven el precio del barril de petróleo. Trump quiere que baje un poco para que haya más consumo dentro de los Estados Unidos y eso impulse su popularidad y las chances de los republicanos de ganar en las elecciones de medio término en noviembre de este año, pero también a las empresas de Estados Unidos no le conviene que baje demasiado, más abajo de $50 el barril, porque deja de ser competitiva la industria de los Estados Unidos. Bajo la lógica de Trump, evidentemente va a querer vender el petróleo de Venezuela a toda costa, porque eso significa ingresos para Estados Unidos. Y mi pregunta es, como estamos hablando a largo plazo aquí de una recomposición de la industria a 10 años, como bien decías, una inversión de $100.000 millones, ¿y dónde quedará Vaca Muerta en medio de este nuevo contexto? Los especialistas son optimistas con respecto a Vaca Muerta, son optimistas porque Vaca Muerta tiene un precio break-even del barril, estoy hablando de a qué precio tiene que estar el barril para que sea competitiva la industria petrolera en Vaca Muerta, más bajo que el que tiene Estados Unidos.
Si Estados Unidos necesita un precio del barril de petróleo de $50, Vaca Muerta con $40 gana plata, es competitivo. Con lo cual son optimistas en el mediano y largo plazo porque Vaca Muerta está creciendo muchísimo, hay mucha inversión, hay mucho gasto en infraestructura, hay mucha más seguridad jurídica que en otros lugares del mundo, por ejemplo Venezuela, por decir un ejemplo. Entonces los especialistas son optimistas en el largo plazo. Lo que sí dicen es que en el corto plazo estas disrupciones que hubo en Venezuela, estas protestas que hay en Irán, bueno, pueden llegar a tirar para abajo el precio del barril de petróleo y eso afectar de alguna manera a las empresas argentinas que cotizan en bolsa porque el precio de la acción cae. Pero en el mediano y largo plazo todos dicen que Vaca Muerta seguramente va a seguir desarrollándose, la producción sigue creciendo, está en récord histórico y sigue habiendo inversiones, con lo cual son muy optimistas de cara al futuro. A ese punto quería llegar también, ¿no?, a los mercados. ¿Cómo estás evaluando la reacción que tienen los mercados luego de no solamente esta acción que tiene tanto que ver con el negocio petrolero, energético, sino también con la decisión política de Donald Trump de usar la fuerza militar en un país y en un continente como Sudamérica que se había mantenido hasta aquí alejado de ese tipo de incursiones? A los mercados le interesa más la rentabilidad que la legalidad. En el corto plazo lo que hubo fue una suba muy fuerte de la bolsa de Caracas, una bolsa muy pequeña donde hay muy pocos actores, es muy poco profundo y líquido ese mercado bursátil, pero se disparó más de un 100%, subió en pocos días, parecía una meme coin. El precio del petróleo, como yo te decía, cayeron generalmente las acciones de las petroleras de otros países y de las petroleras de Estados Unidos subieron, porque justamente Donald Trump empezó a decir que las petroleras de Estados Unidos iban a invertir en Venezuela, entonces se vieron beneficiadas. Eso pasó en el corto plazo. En el largo plazo yo creo que la historia es distinta, porque cuando se acomodan y se aquietan las aguas, bueno, todos saben en el mercado petrolero esto que decíamos al principio, la industria de Venezuela es una industria que está muy golpeada, que necesita muchas inversiones, que hoy apenas produce 1 millón de barriles de petróleo, pese a tener las mayores reservas del mundo, y que va a necesitar mucho tiempo, mucha seguridad jurídica, mucha estabilidad política, que es lo que quiere también la Casa Blanca, y mucho dinero para recuperarse. Inclusive ha tenido que restringir la producción, esto a raíz del bloqueo de Estados Unidos. Pero bueno, ¿habrá un plazo para ver la luz al final del túnel en materia de petróleo en Venezuela? El plazo en cuanto al petróleo yo lo veo muy largo, como muy a largo plazo. Ahora, lo interesante me parece son las señales políticas que vamos a ir conociendo. Hoy, por ejemplo, la liberación de presos políticos, que si bien fueron un poquito los liberados, es una señal de Caracas, no solo hacia Washington, sino también hacia Texas, que es donde están las principales compañías, y Houston, donde están las principales compañías petroleras de los Estados Unidos. Y vamos a ir viendo estos pequeños pasitos del gobierno de Venezuela en sintonía con Estados Unidos para intentar normalizar el país. Si eso se logra en el corto plazo, con estabilidad política, como decíamos, y con seguridad jurídica, es probable que las empresas de Estados Unidos se empiecen a entusiasmar. Hay un dato clave, y lo dijo Marco Rubio, la Casa Blanca, entre la estabilidad y la democratización, eligió la estabilidad, y esto tiene un motivo económico. Las empresas petroleras para invertir necesitan estabilidad, y hoy los únicos en Venezuela que pueden garantizar eso son miembros del régimen, miembros del propio chavismo. Muy bien, Leandro, Dario, te agradecemos mucho tu participación aquí en Noticias a las 20:30. Muy interesante ver cómo es la comunicación política de Estados Unidos y de Venezuela. Y con la liberación de rehenes se decía que bajo la presión de Estados Unidos se liberan presos políticos, y Venezuela sostenía que como un gesto se liberaban a estas personas que estuvieron durante tanto tiempo detenidas. Te agradecemos mucho. Así es. Leandro es especialista en relaciones internacionales, politólogo y, voy a corregir, subeditor del diario El Cronista Comercial. Muchas gracias, Silvina. Jorge, les mando un beso. Buenas noches. Un beso. Un abrazo, gracias. Productores europeos protestan contra el recorte de subsidios y el acuerdo entre la